seguinoticias.com y esta transmisión que hacemos con Grupo Radio Centro. Así que, bueno, gracias a quienes se registran y a los que nos envían ideas y puntos de vista. Ayer nos decía Rubén Juárez, gracias Rubén por estar en nuestro chat, que te registraste y estás en nuestro chat, y nos decía ayer, muy desproporcionado darle la voz a la Coparmex. Pues denle voz a otros, ¿no? También proponía entrevistar a Martín Esparza del ESME o a Héctor de la Cueva, que es un especialista sin duda muy relevante en esta materia, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, y pues a sugerencia de Rubén Juárez le marcamos a Héctor de la Cueva. No alcanzó a entrar ayer, pero alcanza a entrar hoy, esta mañana de viernes, para seguir revisando y analizando las implicaciones, los impactos de este incremento importante a los salarios mínimos en México. Gracias, Héctor, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, muy buenos días a tu auditorio. Aquí pues, estamos. ¿Qué le dices? Gracias por estar aquí, Héctor. ¿Qué le dices a quienes están haciendo críticas importantes a un incremento de 15% que se acumula a otro incremento también reciente en el salario mínimo en México? Bueno, ya escuchaste seguramente y leíste las posturas que se tienen desde el ámbito empresarial. Aquí ayer entrevistamos al presidente electo de la Coparmex, que habló de... desde luego de lo que significa no tener consenso de las tres partes del Consejo Nacional para el Salario Mínimo, de los efectos que puede tener esto para empresas que no puedan soportar el incremento salarial dispuesto de esta manera, lo que puede suceder con incitar más a la informalidad. Los argumentos que has escuchado, ¿qué dirías al respecto de por qué sí el incremento de esta dimensión? ¿O por qué no? Sí, bueno, claro. No, primero, muchas gracias por la invitación, porque efectivamente sí tenemos la impresión de que ha estado muy cargada la voz de los empresarios en los medios, e incluso quizás el propio gobierno federal no ha escuchado suficiente a los que llevamos no sé cuántos años peleando por la recuperación del salario, por la democracia en los sindicatos, etcétera, y pues es bueno que se escuche la voz también de este lado. Gracias por esta oportunidad, y efectivamente es importante porque pues, estamos frente a toda una campaña del empresariado mexicano que empezó también sobre el outsourcing, que es otro tema, pero cada que se toca un tema de recuperación de derechos de los trabajadores, pues los empresarios salen a amenazar con el chantaje o a chantajear con que se van a perder empleos, que todo se va a ir a la bancarrota. Eso es pues simplemente un medio de chantaje desde mi punto de vista, porque no es real, me parece completamente ficticio. Ya se ha demostrado, de hecho, en el caso de los salarios mínimos, que con los incrementos importantes, significativos que ocurrieron en los últimos años, 9, 10, 20% el año pasado, no subió la inflación. No ocurrió ningún problema, incluso en la frontera se elevó todavía más, al doble, el salario. Y sin embargo esto no trajo problemas económicos. Al contrario, cada que se recuperan los salarios, hay una inyección en la economía y hay una palanca más para la recuperación económica. Por lo tanto, este cuento de que la inflación se va a disparar y de que se van a perder empleos, verdaderamente no tiene sustento. Incluso viéndolo con datos duros, es decir, que en los últimos 30 años, el costo laboral en relación al costo total de las empresas, si los costos laborales han caído terriblemente, representan poco más del 30% de lo que fueron hace 30 años, de tal manera que cualquier incremento como el que se está proponiendo, pues realmente no restituye, no regresa a esos niveles. Es decir, los costos laborales de las empresas, aún con un incremento así o incluso mayor, seguirían siendo muy bajos. De hecho, a pesar de estos incrementos sustanciales en los últimos años, todavía estamos cerca del 70% del poder adquisitivo perdido de los salarios mínimos y de los salarios en general. ¿Por qué? Porque de 1976 a la fecha, o de 1982, según el año que escojamos, que empezaron a caer los salarios terriblemente,
se ha perdido cerca del 70%. Fíjense, se necesitaría un incremento hoy para recuperar ese nivel del 76 o del 82, un incremento del 200% del salario. 200%. 200% se necesitaría hoy incrementar para regresar a los niveles en que estábamos antes. Y se quejan por un 15%. Increíble, ¿no? Porque, ¿qué es del 15% al 200%? De hecho, para mantener el tren de recuperación del salario que se había planteado en estos años, donde el nuevo gobierno se fijó la tarea de que a fin de sexenio ya estaríamos más cerca del concepto constitucional del salario, que debe alcanzar no para una persona, para una familia, y además para poder ahorrar y para poder tener distracciones, se necesitaría un aumento sostenido. El año pasado fue del 20%, ahora se plantea del 15%, incluso se necesitaría más, pero aún por el 15% se están quejando los empresarios. Increíble, porque no les dijimos aumenten el 200% para regresar, no les dijimos aumenten el 100%. 15% es lo que está acordando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 15%. Y un paso también importante que es el de incrementar ese 15% también a los salarios mínimos profesionales, de los que se ha hablado poco. Porque en realidad, además, el impacto del incremento es muy reducido. ¿Por qué? Porque cerca de 3 millones de trabajadores perciben el salario mínimo. Ya si tú ganas un salario mínimo, 2, ya no tienes derecho a este incremento. Y muchos trabajadores están en ese nivel. Pero además es un incremento. ¿Saben cuánto significa 8 pesos más al día? En concreto, porque luego se discuten porcentajes, pero hablemos de pesos. El incremento significa 8 pesos más al día. ¿Qué se puede comprar con 8 pesos? Bueno, yo voy a estar muy feliz porque hoy con esos 8 pesos me voy a comprar otro aguacate o no sé, algo más de tortillas, ¿verdad? Son 8 pesos más lo que se les está pidiendo a los empresarios que le paguen a los trabajadores que ganan un salario mínimo. Y los salarios mínimos profesionales, al tener un incremento así, pues vuelven a ocupar. Por ejemplo, un reportero que en la tabla de salarios mínimos profesionales ya se está acercando cada vez más con el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no ha habido incrementos de los mínimos profesionales. En cambio, con el incremento que se da ahora, pues habrá otra vez un despegue de los mínimos profesionales en relación a los salarios mínimos generales. Lo que es lógico, porque si no, ¿para qué existen los salarios mínimos profesionales? Es decir, hay un paso en una dirección correcta, incluso muy insuficiente, muy lejanamente para cumplir objetivos de recuperación. Lo que pasa pues, es que los empresarios se acostumbraron en esos 30 años o más a tener empleos solamente, empleos precarios, empleos mal pagados, empleos no decentes. Y entonces cada que se habla de que se haga un poquito más decente, un poquito menos precario el empleo, ponen el grito en el cielo. Ya no saben trabajar sin los precarios. Héctor de la Cueva, déjame plantearte el tema, por supuesto. Hay un contexto extraordinario, desde luego todo esto que estás planteando hace mucho sentido, pero hay un contexto extraordinario en donde hay una sacudida económica con motivo de la pandemia, tenemos empresas que han cerrado por miles, tenemos empresas que no abrirán por miles, es un contexto bastante complejo. De eso, ¿qué me dirías en el análisis? Con ganas de que el asunto sea lo mejor para las y los trabajadores, con ganas de que el asunto no mate empresas, con ganas de que el asunto se resuelva bien, que sea inteligente el asunto. Creo que nadie se pelea, ni los empresarios, por lo menos en el discurso que hemos oído de los líderes populares, nadie se pelea de lo que estás planteando, de que ha habido una pérdida real a lo largo de estos años del poder adquisitivo. Ahí están los rankings, ahí están las cifras, ahí está lo que dices con mucha claridad, Héctor de la Cueva, pero ahí está también una realidad que está enfrente nuestro, que tiene que ver con una situación crítica como esta. ¿Cuál es la fórmula para no matar a las empresas, pero tampoco para dejar de avanzar en términos de restituir lo que claramente se ha perdido en términos de poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos? Sí, absolutamente cierto. Vivimos una situación extraordinaria de una profunda crisis económica que ya venía de antes de la pandemia, pero que se profundizó con la pandemia, desde luego, y que además esto se prolonga. Debe tomarse en cuenta
Por eso no sería ahorita lógico pedir un incremento mucho mayor, pero el 15% no es mucho. Sin embargo, efectivamente la situación es muy crítica, pero el problema de las crisis de las empresas o la posible cierre de empresas no tiene que ver con aumentar unos cuantos pesos al salario mínimo, porque además muchas de esas empresas no pagan el salario mínimo y no se van a ver afectadas. Por cierto, ahí hay otro tema, el problema de que existe todavía un tope salarial en las revisiones de los contratos colectivos. Es decir, los salarios que están en contratos en las empresas no se van a incrementar automáticamente, y esos incrementos van del orden del 4 o del 5%. Hay un tope que no está escrito en ningún lado, que nadie sabe dónde está, pero ahí está, y no se permite. Ya claro, ya no es la situación del gobierno anterior, donde aunque la empresa estuviera dispuesta a pagar más, se obligaba al sindicato y a la empresa a fijar un tope máximo, para no dar el mal ejemplo. Bueno, en fin, que el problema del incremento de los salarios mínimos no es lo que puede afectar el cierre de empresas, es el contexto económico en general. Y entonces lo que hace falta, efectivamente, es que haya apoyos económicos para las empresas que lo necesiten, pero esta es otra cosa. Es decir, una cosa es fijar el monto del salario que una empresa tiene que pagar, y una empresa debe ser viable con salarios decentes o medio decentes, o no es viable. Es decir, ¿por qué una empresa tiene que ser viable solo a costa de salarios miserables? Entonces no es viable. No, las empresas tienen que ser viables por muchos factores. Y ahí debe intervenir el Estado, efectivamente. Los empresarios pedían que el Estado absorbiera una parte de este incremento a los salarios mínimos. Yo creo que no es la forma. Es decir, yo creo que debería haber un cambio en la ley, y de hecho una serie de especialistas estamos proponiendo una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a otras leyes para situaciones de emergencia sanitaria como las que estamos viviendo. Que en realidad, fíjense, no se ha hablado de una reforma, pero hay una gran desprotección y una gran inadaptación de la ley respecto a situaciones de emergencia como la que vivimos. Y ahí creo que debería entrar el apoyo del Estado a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, para poder pagar los salarios, no para que el Estado absorba una parte del salario, sino para que el Estado apoye a las empresas a cubrir los salarios mientras dure la emergencia sanitaria. Es decir, no permanentemente, sino mientras dure la emergencia sanitaria, el Estado debería recurrir a fondos públicos para apoyar a las empresas que lo necesiten para poder cubrir el salario. Pero el salario es el salario. Es decir, son dos cosas diferentes. Sí hay que atender la emergencia, sí hay que atender la crisis económica, sí se necesitan palancas diversas para que las empresas puedan salir adelante y no haya quiebra, no haya pérdida de empleos. Sí, definitivamente sí, pero la vía no es reduciendo los salarios aún más de lo que están, o haciendo que el Estado absorba los salarios a los que está obligado la empresa. Yo creo que son dos mecanismos diferentes como debe abordarse este tema. Es decir, no reside en la discusión del salario mínimo o de los mínimos profesionales el problema de la viabilidad económica de las empresas en una situación de crisis económica como la que efectivamente vivimos, sino de la suma de otros factores. Pues ahí está un tema de gran importancia. Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Gracias por tomarnos la comunicación y desde luego seguimos en contacto. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Carmen. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Pues gran tema, sin duda, de los salarios mínimos y lo que se decidió esta semana. Es viernes 18 de diciembre.